Hoy quiero hablarles de tiempos de honra. La Biblia dice que Dios honra a quienes les honran. Y podemos hablar de 3 niveles de honra. El primer nivel es la honra que le damos a Dios. El segundo nivel, y es algo que se ha venido perdiendo mucho, y es la honra a los padres. Hijos, ¿cuántos hijos estamos aquí? Que tengan sus padres vivos, perdón. ¿Dónde están? Dele gracias a Dios porque sus padres están vivos. El segundo nivel es la honra a nuestros padres. Y yo quiero hablarles abiertamente, con un corazón muy sano delante de Dios y sin ninguna queja, ni crítica, ni murmuración, ni nada de esto. Sencillamente preguntarles a los hijos: ¿cuántos honraron a sus padres en estos días? ¿Cuántos los honraron y dijeron: yo voy, si quiero, a visitar a mi papá, a mi mamá, voy a darle esto a mi mamá y a mi papá de lo que Dios me ha dado? Porque si usted no lo ha hecho, todavía tiene tiempo de honrarlos ahora que están vivos. Después de que se mueren nuestros padres, es donde uno se da cuenta las oportunidades tan buenas que Dios nos dio para honrarlos a ellos. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a mamá y a papá que los amaba? ¿Cuándo los abrazó? ¿Cuándo abrazó a ese viejo que dicen cascarrabia o no cascarrabia? Y así sea como abrazar este púlpito aquí, pero usted lo hizo o no lo hizo. Eso también es honra. Ese es el segundo nivel de honra. El tercer nivel es, mire, ¿a quién cree usted? A los pastores. Mírelo, aquí está. Esa es la honra también a los pastores. Y cuando honramos a los pastores, también honramos las autoridades. Porque los pastores, los líderes, somos autoridades que Dios ha colocado en la iglesia. Entonces, amada iglesia, esos son los 3 niveles de honra, porque si nosotros estamos hablando de honrar a Dios, entonces hay que honrar a los padres, hay que honrar a los pastores, hay que honrar las autoridades que Dios ha delegado en esta tierra. Gústenos o no nos guste, Dios colocó autoridad aquí en esta tierra y nosotros debemos aprender a valorarlos, a respetarlos y a orar por ellos. Eso es honrar. De pronto no nos gusta lo que sucedió, que el mínimo, muy mínimo, que tal cosa, pero ¿qué hacemos nosotros? Orar y decirle a Dios: ayúdame a ser un excelente administrador de los dineros que Dios me ha estado dando. Y no tenemos derecho a estar murmurando ni criticando a ninguna de las autoridades. Por eso, amada iglesia, una de las maneras de honrar a Dios es respetar, Romanos 13, respetar las autoridades que Dios ha delegado en esta tierra. Y quiero empezar con este texto de 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, porque si hablamos de honrar a Dios, usted tiene y yo tengo que honrar nuestro cuerpo también. Hay que honrarlo allí. Cuando yo honro a Dios con mi cuerpo, entonces estoy glorificando al Señor. Dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para qué fornicación, sino para quién, para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo, escuche, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales a quien le pertenecen, a Dios. Entonces, cuando estamos hablando de honrar a Dios, Dios lo que está diciendo, aunque para la gente las cosas que van en contra de la palabra sean lícitas, quiero decirle que no convienen. Aunque la moda, dicen por ahí, no incomoda, hay modas que sí incomodan. Entonces, no todas convienen. Y dice Pablo, yo no me voy a dejar dominar de ninguna de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios, yo no me voy a dejar dominar, dice el apóstol Pablo. Está hablando el Señor a través de este varón, diciéndole a la iglesia, los Corintios, está diciendo, es que su cuerpo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como su cuerpo y este cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces tiene que vivir en la santidad del Señor. Tiempos peligrosos a toda hora los vemos, pero a medida que se va acercando estas temporadas, entonces muy fácilmente la persona puede caer en la tentación de ir a pecar contra su propio cuerpo. El que se une a una ramera, pues su cuerpo se convierte en una ramera, porque se transforman o se convierten en una sola carne. Por eso las mujeres tienen que vestirse, dice la Biblia, honrosamente, respetuosamente, porque si usted deshonra su cuerpo con la forma de vestir, eso no está honrando a Dios. La mujer debe honrar a Dios con su forma de vestir también. Y no es solo cuando venga a la iglesia. Donde quiera que esté, la mujer debe vestirse decorosamente. No está diciendo religiosamente, fanáticamente, de una forma legalista, pero sí vestirse decorosamente, que agrade a Dios y agrade también a las personas que están ahí. La iglesia tiene que aprender a glorificar su cuerpo, que esto honra también a Dios. Pablo habla hasta de la glotonería, pero está diciendo, es que ustedes no saben que los cuerpos le pertenecen, son miembros de Cristo. Entonces, si este cuerpo es miembro de Cristo, yo no puedo abusar de este cuerpo. Yo no puedo abusar de este cuerpo. Por eso Pablo más adelante en Timoteo está diciendo que el hombre tiene que aprender a ser marido de una sola mujer, y la mujer tiene que aprender a ser esposa de un solo hombre. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Bueno, entonces hablemos de la honra. El apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 2 versículo 17, de acuerdo a esta versión, la Nueva Traducción dice: respeten a todos y amen a la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al Rey. Cuando la Biblia habla de honra, se habla de respeto. La mujer, dice Pablo, debe respetar al esposo. ¿Sí está de acuerdo, mujeres? Bueno, entonces la mujer debe respetar al esposo. Esa es una honra. Usted está honrando a su esposo. Y cuando usted honra a su esposo, está honrando a Dios. Escuche, si usted respeta a su marido, está honrando a Dios. ¿Y cómo respeto a mi marido cuando yo no vengo a tomar las riendas, el rol del esposo? La mujer no debe tomarla. Se comparten las decisiones, pero no porque la mujer quiera tomar la decisión por sí sola, lo puede hacer, y lo mismo que el marido, para que no vayan a decir ese pastor es machista. Entonces, si Dios dice que una de las maneras de honrar a Dios es respetando al esposo, también Dios dice que una de las formas de honrar nosotros los esposos a Dios es tratarlas a ellas como a vaso más frágil. ¿Amén o no amén? Es tratarla lo mejor que se pueda.
Cuando vamos a correr ese púlpito y a pesar de que tiene un vidrio ahí grueso, lo tratamos con un cuidado, lo estiramos hasta acá para que no se nos vaya a dañar. Escuche, si la Biblia dice que esa mujer que Dios nos ha dado, hay que tratarla como un vaso más frágil todavía, de esa manera honramos a Dios. Maridos, vamos a honrar cada día más y más a Dios. Amén. ¿Cómo lo hacemos? Dándole un buen trato a la mujer. Bueno, eso como que no gusta mucho, pero bueno, sigamos. Entonces hablemos de honra, porque vamos a hablar de honra. ¿Cómo podemos nosotros honrar a Dios? De la siguiente manera: mostrando a Dios temor y reverencia. Hay que mostrar ese principio de la sabiduría. Y no solo mostrarlo, ¿cómo lo muestro? Lo vivo, el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová Dios, es el respeto, porque temor significa respeto, admiración, sumisión hacia Dios y su voluntad. Eso es lo que significa. Entonces, cuando yo digo quiero honrar a Dios, aquel que honra a Dios muestra firmeza. Aquel que honra a Dios muestra radicalidad. Aquella persona que honra a Dios muestra lealtad, se comporta leal. Aquel que honra a Dios se sacrifica, toma la cruz con tal de seguir a Cristo. Aquel que honra a Dios se esfuerza. Aquel que honra a Dios cumple la regla de oro, que aún puedo amar a mi enemigo, lo puedo amar en el nombre de Jesús, y de esa manera se honra a Dios. Entonces podemos decir, yo honro a Dios, pero si es enemigo del vecino, si es enemigo del mismo hermano, es enemigo de la misma familia, no se está honrando a Dios. Eso es mentiras, eso es carreta. Entonces venimos a pasar a un plano diferente, donde somos esos falsos creyentes. El que honra a Dios tiene pasión, tiene compasión. El que honra a Dios tiene misericordia, tiene respeto, generosidad, temor, reverencia. Ese es el que honra verdaderamente a Dios. Eso es lo que significa honrar verdaderamente al Señor. Por eso el rey Salomón en Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento o sabiduría. Señor, dame sabiduría. ¿Le pedimos a Dios? Claro. Santiago dice en el capítulo 1 versículo 5 que si somos faltos de sabiduría, se la pidamos a Dios, el cual nos la da sin reproche y nos la da en abundancia. Entonces le pedimos a Dios sabiduría. Eso está muy bien, pero ¿dónde está la honra? ¿Cuál es la honra? Y entonces Dios quiere que todos los que estamos aquí en esta mañana aprendamos a conocer lo que es la verdadera honra para el Señor. ¿De qué otra manera yo puedo honrar a Dios? Proverbios capítulo 3 versículos 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes. ¿Le gusta? Honra a Jehová con tus bienes o riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces viene una recompensa, de acuerdo a esta versión: Él llenará tus graneros y tus vasijas se desbordarán de buen vino, o sea, de gozo, de alegría, de unción. Hay un beneficio muy grande. Hay una demanda, pero también hay promesas que si honramos a Dios con nuestros bienes, Dios se encarga de las añadiduras también. Dios se encarga de esto. Entonces, cuando les decía que hay que mostrar a Dios temor y reverencia, ¿qué significa reverencia? ¿A usted no le han dicho algún día sarcásticamente o se lo han dicho de corazón, siga su reverencia? ¿Sí lo han dicho? O de pronto la mujer está trapeando y usted pasa por encima, siga reverencia, siga pisando. Eso ya es más sarcástico. Pero reverencia es una actitud o sentimiento reverente por medio de la cual demostramos el profundo respeto. Mostramos también o demostramos el aprecio que sentimos hacia otras personas.
Porque se trata con reverencia a otra persona que uno respeta, a otra persona que uno valora. Por eso a los padres hay que respetarlos, hay que tratarlos con reverencia también. No estoy diciendo que no tienen que ser amigos de nosotros los padres. Sí, deben ser amigos, pero no deben abusar también de la amistad que papá y mamá le dan. ¿Sí? ¿Han notado hijos que llegan y le dan una patada por detrás al papá y el cucho se está como quedando ya? Eso es falta de reverencia, falta de respeto. Por eso sí es bueno tener una confianza con ellos, pero no abusar de ella. Lo segundo, para honrar a Dios es honrelo tomando su cruz. Me gusta este texto de Malaquías capítulo 1 versículos 6 al 8. No le voy a hablar de plata aquí. Entonces, Malaquías capítulo 1 versículos 6 al 8 le voy a leer con esta versión. El Señor de los ejércitos celestiales dice a quienes, a los sacerdotes. ¿Dónde estamos los sacerdotes? Un hijo honra a su padre y un sirviente o trabajador o siervo respeta a su señor. Está diciendo el Señor: si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Versículo 7. Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. ¿Cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? Mire lo que dice acá. ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos. Más claro, ¿para qué más? Dice el Señor: si el hijo honra a su padre, si el trabajador o el obrero honra a su patrón, ¿dónde está mi honra? Y ustedes dicen: ¿pero honra de qué? Es porque ustedes me están deshonrando, no están respetando el altar, no están trayendo sacrificios de animales enfermos, ciegos. Lo peor lo están trayendo al altar. En estos tiempos no se trae animales y esto, se trae ofrendas, se trae dinero, porque aquí animales ciegos, tuertos, no queremos nada de eso, ni lisiados. Entonces Dios le está diciendo: ustedes están obrando mal. ¿Por qué? Porque al hacer eso están deshonrando mi nombre, porque están llevando lo peor a mi altar. No están llevando lo mejor, no están llevando sino lo que sobra al altar, y Dios no quiere lo que sobra. La Biblia dice que hay que tener a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Dos amenes. Vuelvo y repito, la Biblia, no el pastor, dice que hay que tener a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Si ya se comió la natilla, ya se comió la nochebuena, ya se comió el pollo, gloria a Dios, démosle gracias a Dios por eso. Qué bueno. Pero ¿qué trajo al altar también? Yo no le dije: tráigame un pollo relleno al altar. Ahora, si usted lo quiere traer, yo se lo recibo, me sirve para el 31. Pero es algo que le quiero decir de acuerdo a la palabra. Al altar de Dios hay que traerle lo mejor para Él. Y cuando estoy hablando de lo mejor para Él, no es solo de dinero. El mejor tiempo para el Señor, la mejor oración para el Señor, todo lo mejor, todo lo excelente, el mejor servicio para el Señor. Eso es lo que hay que traerle a Dios. Y el Señor está diciendo: imagínense, es que yo no merezco respeto. ¿Por qué no hacen esto allá con el gobernador? Hablemos con el alcalde. ¿Qué tal que a usted se le dio por irle a llevar un pollo relleno, pero se lo llevó en mal estado al presidente? No, pues a él sí le llevaría quién sabe con qué. ¿Qué tal que usted diga, el Señor le diga: vaya y le lleva un pollo relleno a Duque, y usted se lo lleve allá podrido? Ese señor se va a poner contento porque usted le lleva un pollo así. Es lo que dice el Señor, es lo que dice Dios.
¿Será que si usted le lleva a un gobernador un presente de esto, él se va a alegrar por eso? Creo que no. Entonces, no hablemos de gobernadores, hablemos de nosotros mismos. Cuando la gente quiere traerle, darle lo peor a usted, usted no queda contento. Si nomás se hace una reunión familiar y de pronto al otro se le fue una presa, una mejor presa, y al otro como que lo peor, los huesitos, y usted sale muy contento diciendo gloria a Dios que a mí me correspondieron los huesos, no queda contento uno. Y Dios está diciendo lo mismo. Si dice que me respeta, porque trae lo peor. ¿Les gusta la honra a Dios? Bueno, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy quiero que aprendamos a honrar verdaderamente a Dios. Para Dios es lo mejor. Para mi esposa es lo mejor. Para la mía sí, yo no sé para la suya. Pero yo digo eso, para mí, para mi esposa es lo mejor. Ya no es para mis hijas, es para mi esposa lo mejor. Usted, mujer, tiene que ser lo mejor para su esposo, la mejor presa para su esposo. Se hicieron las locas, ¿no? Le da las patas y el pescuezo nomás del pollo. Es que lo mejor, escuche, tiene que ser para Dios. Cuando yo tengo lo mejor para mi mujer, estoy honrando a Dios. Cuando usted, mujer, tiene lo mejor para su esposo, está honrando a Dios. ¿Sí? Esa es la honra al Señor. Todo lo que deshonre a Dios hay que sacrificarlo. Por eso hay que tomar la cruz y crucificar la deshonra allí. Si usted es único o una hija de Dios y yo lo soy, vamos a coger todo lo que ha venido deshonrando a Dios y lo vamos a crucificar en el nombre de Jesús. Porque todos sabemos en qué hemos deshonrado a Dios. Todos conocemos cómo nos hemos comportado y hemos deshonrado a Dios. Pero también sabemos que Dios es perdonador, que Dios es misericordioso, que Dios es amor y que Dios nos perdona y nos restaura. Eso es lo que dice la Biblia. Mi Biblia dice eso. La palabra de Dios dice eso. Entonces, todo lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. Pablo está diciendo: entreguen su cuerpo a Dios. Escuche, ese cuerpo hermoso que usted tiene, entrégueselo a Dios. Entrégueselo a Dios. ¿Y por qué dice Pablo eso? Por todo, por agradecimiento, por todo lo que Dios ha hecho. Si nos ponemos a pensar, ayer en el ayuno decíamos, ¿qué tal que nosotros comencemos a mirar a ver qué hizo Dios en este año por cada uno de nosotros? Seguro que no nos alcanza el tiempo, que no nos acordamos. Fueron tantas las cosas hermosas que Dios hizo por nosotros, por nuestros hijos, por cada uno de nosotros. Hizo Dios por nuestra familia en este año que ni siquiera nos acordamos de todo esto. Tantas cosas bonitas, porque todo lo que Dios hace por nosotros es bueno. Entonces, por eso hay que tomar la cruz y honrarlo a Él. Honrémoslo por lo que Él es. Escuche. Y por todo lo que nos ha dado también. Hay que honrar a Dios por lo que Él es. Si en este mundo aprendiéramos a honrar la persona, a respetar la persona por lo que es, más no por lo que hace, todo cambiaría. ¿Por qué lo sacan a uno fácilmente de una empresa? Porque no valoran la persona. Y como hoy hay uno que, entre comillas, puede superarlo, entonces váyase para afuera, porque aquí tenemos a alguien que lo va a hacer mejor que usted. Pero en el cristianismo, como hijos de Dios, Dios nos valora por lo que somos. Y nosotros, ¿quiénes somos? Somos hijos del Rey,
hijos de Dios, y por eso tenemos un valor muy grande delante del Señor. La Biblia dice que usted y yo somos tesoro en las manos de Dios. La Biblia dice que somos el real sacerdocio y la nación santa en el Señor. La Biblia dice que usted y yo somos luz aquí en la tierra, somos sal aquí en la tierra, somos embajadores aquí en la tierra, somos el linaje escogido por el Señor. Eso es lo que dice Dios. Nosotros no somos cualquiera parecidos por ahí, y parece arrogante esto, pero la Biblia lo dice, que nosotros somos como la niña de sus ojos, somos de gran estima para el Señor. Quizás para algunas personas usted no vale nada, yo no valgo nada, pero para el Señor tenemos un valor muy grande. Somos privilegiados, somos consentidos por Dios. Ay, Señor, yo quiero, Padre, yo quiero que esa noche, Dios mío, me dé una comidita, aunque me caiga un poco pesada. Y sabe que Dios nos consiente tanto que nos da la comida, hermano. Y está la mujer allí: no coma eso, no se coma eso, cuídese el cuerpo, haga tal cosa. ¿Será que Dios es alcahueto con nosotros o qué? Nunca. Así dice el Señor. Isaías capítulo 29, en ese versículo 13, porque hay que honrar a Dios con toda sinceridad. Dice Isaías capítulo 29, versículo 13: así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece o me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. La otra versión, Reina Valera, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. A Dios hay que honrarlo con sinceridad. Amén. Porque a Dios no se puede engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que yo siembre, eso voy a recoger. Por eso hay que abrir nuestro corazón delante del Señor y honrarlo de todo corazón. Yo le sirvo a Dios, pero le sirvo de todo corazón. Yo traigo esa bendición aquí al altar, pero lo hago con gozo, con alegría. Lo hago como dijo David, entregando, devolviendo de lo que Dios me ha dado. Eso también le traigo al Señor. Y yo no le traigo el animal ciego. Yo no le traigo lo peor al estilo Caín. Yo le traigo lo mejor para el Señor. Hónralo con toda sinceridad. Por eso el Señor está diciendo esto. Mire, hay alguna frase que me encontré muy bonita que dice: a lo que no se le pone el corazón es algo que no queremos hacer realmente. Si no le ponemos el corazón en la honra para el Señor, es algo que no queremos hacer realmente. Por eso a Dios se le honra con plena sinceridad e integridad. Así se le honra al Señor. Honrémoslo con nuestro servicio. El Evangelio de San Juan capítulo 12 versículo 26, Jesús le dice a sus discípulos: allí donde yo esté, allí estará mi servidor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo honremos con el servicio en la casa. Dios no quiere que dejemos nada, sino que estemos allí sirviéndole al Señor. Honrémosle a Dios viviendo en santidad. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice: si te mantienes puro, serás un utensilio especial para su honra. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Entonces, si nos mantenemos limpios para el Señor, seremos un utensilio de honra para Dios. Hay gente que quiere ser usada por Dios, pero no quiere someterse a Dios. Y es difícil así. Dios no lo hace, porque Dios lo primero que quiere hacer es limpiar nuestro corazón, es tratar con nuestra vida. Démosle gracias a Dios. Ayer en el ayuno les hablaba de cómo hacer que lo posible de Dios se haga posible también en mi vida. Y una de las cosas que les compartía, y es que hay que aprender a vivir los procesos de Dios, el desierto de Dios, porque Dios lo que quiere es prepararnos para llevarnos a una bendición muy grande.
Si usted está viviendo un proceso, si está viviendo momentos difíciles, porque Dios le está preparando, porque viene una bonanza, una bendición muy grande, en gran manera, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para toda tu iglesia. Honremos obedeciendo las autoridades, hermano. Le digo, a mí me costó honrar a las autoridades antes de conocer la palabra de Dios. A mí me costó porque venía de un contexto revolucionario, venía de ser líder sindical, venía de estarle también echando piedra a la policía, venía de un colegio donde en esos tiempos también se marchaba, pero no se marchaba como se tenía que marchar. Y a mí me costó porque era rebelde. Y cuando yo llego aquí a la palabra y me dice el Señor que debo someterme a las autoridades que Dios ha delegado, porque eso me trae bendición para mi vida, tuve que doblegar el orgullo, la altivez, y tuve que someterme a lo que dice la palabra de Dios. Me costó, pero Dios comenzó a mostrarme a través de su palabra la bendición de lo que es el sometimiento a las autoridades también. Por eso quiero recomendarles este texto de Hebreos capítulo 13. Hay gente que le cuesta. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Quiero recordárselo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo tengo que dar cuenta a Dios por cada uno de ustedes también. Yo debo dar cuenta a Dios. Si yo vengo en esta mañana a decirles que Dios me dio esta palabra para predicársela a usted, no porque diga, como vino tal persona, entonces vamos a darle con esto. No, Dios me dijo que predicar esta palabra. Si yo le digo esto a usted, es porque verdaderamente Dios me dijo, o si no me meto en problemas con Dios. Entonces tengo que rendir cuentas a Dios por lo que yo le entregue, el alimento que le entregue a la iglesia. Pero dice el Señor algo muy importante a través de su palabra: obedezcan también. Obedezcan allá donde está trabajando, obedezcan al jefe, obedezcan allá en la universidad, obedezcan a los docentes, obedezcan, sométanse, que eso trae mucha bendición. Amén. Entonces, cuando Dios dice que debemos honrarlo a Él, nos viene a traer algo tan importante. La deshonra trae destrucción. La deshonra no trae bendición. La Biblia habla que aunque una persona sin ninguna mala intención, un día iban transportando el arca del pacto y lo llevaban en unos carruajes, los animales tropezaron y el arca se vino de lado y él le puso la mano y de inmediato quedó fulminado allí. Para Dios era una deshonra lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Si Usa lo estaba haciendo con un corazón sano. No, porque la gloria de Dios no se puede tocar, porque es una deshonra. La gloria de Dios no se puede tocar porque es deshonra para el Señor. Debemos aprender a honrar a Dios como dice su palabra. La Biblia habla de un rey llamado Usías. Este hombre, dice la Biblia, que Dios lo prosperó tanto que todas las batallas Dios estaba con él y él triunfaba, que comenzó a construir casas, tenía muchas, pero muchas posesiones, ganado, y él estaba en un nivel muy alto. Y cuando estaba allí su corazón se enorgulleció, y un día se le dio por entrar al templo a quemar incienso.
Y vinieron 80 sacerdotes tras de él y le dijeron: oh rey, no le pertenece quemar incienso, esto es un oficio para los sacerdotes. Y entonces él se enojó y deshonró a Dios, porque deshonró a los sacerdotes, y cogió el incensario y se lo arrojó. Dice la Biblia que de inmediato su frente se llenó de lepra, y los sacerdotes lo tomaron y lo sacaron fuera del campamento, y allá le hicieron su vivienda, y murió separado de todo, de su ministerio, de todo, de su familia, porque la deshonra trae destrucción. Un día Aarón y María deshonraron al líder, al pastor, porque murmuraron de él, y a Dios no le agrada eso. Y lo mismo sucede si el pastor murmura de una de sus ovejas. No crea que uno es inmune a esto, de que Dios se va a decir: ah, no, como es el pastor, pues rebajémosela. No, todo el que murmure de un hijo de Dios, la lepra está lista allí. Por eso es bueno restaurar nuestra relación con Dios, honrarlo. En esta mañana yo quiero, guiado por Dios, se lo digo de todo corazón, en esta mañana quiero orar y quiero declarar unas palabras sustentadas bíblicamente, proféticamente sobre ustedes, si me lo permiten. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta.